Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Balit AC. Instituto Balit AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas. ¿Qué tal? Buenas tardes, sean bienvenidos a otra sesión aquí en literatura, en esto que estamos viendo que es el cuento. Son las nociones básicas que lo que es el cuento, ¿no? Hemos visto lo que son los personajes, cómo tener una idea, hemos visto lo que es en sí un cuento, sus nociones más básicas, que sí comentaba ya el profe en la clase anterior, que los cuentos son muy distintos y hay cuentos que son más largos que las novelas, es cierto, sí los hay, pero estamos enfocándonos ahora en este momento en lo que es un cuento más clásico, más normal, ¿no? En los estándares del cuento para de ahí poder zarpar a otras perspectivas, ¿no? Ahora, en la sesión de hoy, vamos a ver lo que son los momentos temporales de la historia o la estructura temporal básica. Esto parece algo bueno, es un nombre muy técnico, pero es algo bastante sencillo, ¿no? Ahí vamos a ir desentrañando estos conceptos para ver que, aunque suenen muy difíciles, realmente son muy fáciles de aplicar. También vamos a ver algunos consejos sobre la construcción de personajes de algunos autores reconocidos, ¿no? Ya en el mundo del cuento. Y traigo también algunos ejemplos de cuentos, los cuales les leeré y después analizaremos, ¿no? De qué tratan, cuál es el inicio, el desarrollo, el desenlace, el final, si tienen alguna moraleja, si tienen algo que se pueda rescatar, ¿no? Realismo, ficción, todos esos detalles que hemos visto hasta ahorita, vamos a estar analizando en estos breves cuentos que traigo ahora, ¿no? Empecemos entonces con lo que son los momentos temporales de la historia. Esos momentos temporales ya los hemos visto, ¿no? Que son las partes de la historia. Es el principio, es el desarrollo, después viene un clímax, una resolución y un desenlace. El principio, como ya dice su nombre, es cómo inicia la historia, es el inicio, igual como hemos visto el otro concepto. Aquí está cómo empieza toda la historia, cómo va empezando el personaje, ya sea presentando un personaje, presentando un escenario, como ya vimos en sesiones pasadas, o una charla, una plática cordial, ¿no? Con unos amigos, depende o con el lector. Estos tipos de inicios ya los vimos la sesión pasada. Estos inicios vienen en este momento temporal que es el principio. Después viene el desarrollo, que ya estamos construyendo la historia, estamos platicando más a fondo lo que ellos van a plantear, lo que el personaje principal va a tratar en su problemática, en su historia continua, todos los problemas a los que él se va a enfrentar. Y en ese momento, dentro del desarrollo, entramos a lo que es el clímax, en lo temporal. El clímax es donde está lo más fuerte de la historia, donde ya está la acción a punto de resolverse, donde estamos ya, es lo que más debe impactar, impresionar a lo que es el lector, ¿no? El clímax es el punto de mayor complejidad e intensidad en una historia o situación. Esto quiere decir que es donde más tenso tiene que estar el lector, pensando más, ¿no? En lo que va a pasar, en donde más tienes que atraparlo, ¿no? Digámoslo de esta forma. Después está la resolución. El clímax tiene que ver mucho con el conflicto, como ya hablábamos en clases pasadas, ¿no? Este conflicto central, ahí está. Después de la resolución se empiezan a resolver ya sea el clímax principal o los clímax secundarios, depende del final que le vayamos a dar, ¿no? Hablábamos en la clase pasada de finales cerrados, que son los que sí se terminan, el final abierto, ¿no? Donde se deja al lector darse una idea de lo que realmente pudo haber pasado, pero nosotros darles indicios, es decir, darles una idea de lo que pudo haber pasado y que ellos lo resuelvan de cierta manera, ¿no? Y está el final mixto, que puede terminar algunos conflictos y otros no, algunos, ¿sí? O dar pie a una segunda parte de esta historia, de este cuento, o decir que el personaje principal
después de que terminó la historia va a enfrentarse a otra muy similar, ¿no? Estos son los tipos de finales. Aquí se está poniendo la resolución y finalmente lo que es el desenlace, que ya es el final definitivo de la historia o de esta historia, ¿no? Si lo vamos a contar por partes de esto, ya es el final. Entonces son principio primero y luego está el desarrollo. Después del desarrollo tenemos lo que es el clímax, después la resolución y por último lo que es el desenlace. Estos puntos no siempre se guían en esta forma, ¿no? Este es un orden cronológico, tal como sucede en la historia, no siempre es así, ¿no? Viene lo que es las estructuras temporales básicas, que es la lineal o cronológica, donde sí sucede, que es principio, desarrollo, clímax, resolución y desenlace, ¿no? Esto platica todo en orden como sucedieron las cosas, exactamente como sucedieron, desde un principio hasta un final, sin hacer pausas, sin regresarse a lo que pasó anteriormente o no. Se tiene que contar exactamente cómo pasó la historia. Ahorita vamos a ver ejemplos, es lo más común en los cuentos. En los ejemplos que tengo, vamos a ver este tipo de estructura temporal, ¿no? La lineal o cronológica. Después está la que es in media res, también les hablé de esta en la clase pasada, que es empezar de en medio, ¿no? Empezar lo que se le llama el corazón de la historia, donde está el punto más álgido, donde está lo más importante de la historia, ya está el problema ahí, el personaje, ya está en este recorrido, en esta problemática, ¿no? En esto es in media res, ¿no? Después de empezar esto de la resolución, del conflicto ya, vamos a regresarnos a lo que es el inicio o continuar a lo que es el clímax, que ya es lo más fuerte de la historia, ¿no? Pero después de empezar la historia, podemos contar el clímax y luego el inicio, o el inicio y después el clímax, y finalmente ya es el final. O sea, aquí la historia empieza en medio de todos los acontecimientos, de todo lo que está sucediendo, y después ustedes empiezan a contar qué pasó antes, cómo se resuelve y cómo termina la historia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las rupturas temporales. Estas rupturas temporales, las primeras dos tienen un nombre que viene del inglés, ¿no? Es el flashback, que es regresar, ¿no? El retorno, que es una retrospección, una analepsis. Esto quiere decir que mientras está la historia, tú recuerdas algo que pasó en el pasado, en la historia te regresa a un punto anterior, ¿no? Es lo que mencionaba en media res. Empiezas en el conflicto de la historia, del cuento, y después cuentas qué pasó antes de eso, de regresar al pasado, ¿no? Aquí el tiempo actual, cuentas el tiempo actual de la historia, lo que está pasando actualmente, después, comúnmente en forma de recuerdo, el personaje principal, el personaje secundario, el narrador te dice, antes de esto pasó esta otra cosa, ¿no? O él está actuando así por esto, pero un pasado del personaje o del narrador. Después regresas otra vez a la historia en sí que estás contando en un tiempo, en lo que está sucediendo ahora mismo, y luego vuelves a regresar al pasado, y luego otra vez a la historia original, y así vas alternando estas dos ideas, ¿no? Aquí hay dos tiempos, el tiempo de lo que está sucediendo en este preciso momento, en lo que estás contando de la historia, y lo que son los flashbacks, que es regresar un poquito a través del recuerdo del protagonista, ¿no? Para contar algo que es importante en esta historia, pero que pasó hace mucho tiempo, la semana pasada, el día anterior, ¿no? Pero que no estaba pasando en el momento exacto de la historia. Después tenemos lo que es el flash forward, que es lo contrario a regresarnos. Este es más bien ver un futuro, ¿no? Este ya es un poco más complicado, ¿no? Porque ¿cómo se puede ver un futuro en una historia que está sucediendo ya en este momento exacto, ¿no? Si hablamos de un narrador omnisciente, como decíamos la clase pasada, que el narrador omnisciente es que lo sabe todo de todos los personajes, sabe todo lo que sucede, todo lo que piensan, lo que van a hacer, ¿no? Aquí está la respuesta, lo que van a hacer. Él sí puede hablar de un futuro tal y como puede suceder o una suposición. Esto quiere decir que una idea de lo que puede pasar en un futuro con lo que tienen estos personajes están haciendo en este momento y lo que se conoce de ellos, ¿no? También puede ser un personaje principal que deduzca o piense o quiera que suceda algo a futuro, que esté empezando la travesía. Y recurramos otra vez al cuento clásico, el caballero que va por la princesa, él apenas va
y ya está pensando en medio del camino que él va a vencer al dragón muy fácilmente. Esto todavía no pasa, pero ya lo está pensando, se está yendo al futuro adelantándolo. A lo mejor cuando llega a ese momento en la historia, en el tiempo real, batalla mucho para el dragón o ni siquiera hay dragón, como ya comentábamos, termina salvando al dragón y deja a la princesa, ¿no? Estos cambios, pero él piensa algo al inicio, algo que va a pasar a futuro, y estos pensamientos son los flash forward, que es irnos a este futuro que puede ser cierto si va a pasar o incierto, que no puede pasar o sí, no se sabe realmente qué va a suceder en un futuro, que el futuro es complejo, ¿no? Puede variar mucho tanto en la vida real como en los cuentos. Por eso muchas veces se sitúa esto con suposiciones, creer que va a suceder algo con lo que estoy haciendo en este momento. Después tenemos lo que es el contrapunto. El contrapunto tiene que ver con meter diferentes situaciones, diferentes personajes que vayan contando cada quien una historia que parezca diferente, pero que en cierto punto se va a unir, ¿no? Por ejemplo, si son un grupo de amigos, cada quien empieza contando su historia, cómo empieza el día, hasta el final, que se juntaron en la tarde para jugar y ya están todos juntos. Estos contrapuntos pueden irse intercalando entre párrafos, ¿no? Contar un párrafo de uno, otro párrafo lo platica alguien más, otro párrafo lo platica otra persona. Esto nos hace ver diferentes puntos de vista y contraponer, o sea, contradecirnos y enfrentarnos a esas realidades diferentes de lo que nos cuenta cada personaje, ¿no? Por eso se llama así contrapunto, porque alerta, pues muchas veces ni siquiera el lector se percata, ¿no? De esta situación donde se cambian de personajes. Por eso es importante que el escritor, ahora más que está la computadora y todos estos programas, diferenciar cuando habla alguien, un personaje, cuando habla otro personaje, que son narradores distintos, diferenciarlo con el tipo de letra o con ponerlo en itálicas o ¿sí? Que esa letra que es ladeada, ¿no? Para ir intercalando entre personajes. Cada voz narrativa diferente para que el lector vaya iniciándose y reconociendo estas distintas voces, estos distintos narradores, estos distintos personajes que van platicando sus diferentes ideas, sus diferentes inicios en la historia para llegar a un punto donde se van a unir, ¿no? Ya en esta unión pueden seguir platicando todos, puede platicar uno solo o puede intervenir otro tipo de narrador que conozca todos los hechos. Tenemos también lo que es el circular, ¿no? Lo utilizaba, o más bien lo menciona mucho un escritor importante, ¿no? Que es Julio Cortázar. Siempre decía que una historia tiene que ser muy circular, pero él no lo decía tanto en el sentido estricto como es este punto, ¿no? Aquí empieza la historia con un inicio, lo desarrollo, el clímax, la resolución del conflicto, y el final empiezas otra vez donde empezaste, ¿no? Por eso es circular, una historia que es un círculo, donde empiezas en un punto, vas contando y te vas regresando para terminar otra vez donde mismo. Esto te repito otra vez lo que estaba haciendo al principio la persona. Estos son las rupturas temporales muy importantes cuando vamos a intentar contar una historia, ¿no? Para tener en cuenta esto, no nomás podemos contar una historia, la línea cronológica que decíamos, como sucedió en todos los momentos, porque también en la vida real tenemos esto donde estamos contando una historia a alguien. Cuando no la escribimos, estamos contando, espérate, se me olvidó contarte que también pasó esto. Esto puede ser un flashback, ¿no? Un recuerdo, un regresarse a algo que pasó antes, ¿no? También en el cuento, en la escritura, los podemos usar. Por eso es el flashback, cuando te regresas, el flash forward, que es cuando supones algo que va a pasar en un futuro. Tenemos el contrapunto, diferentes personajes, narradores que van contando una historia desde diferentes situaciones, desde diferentes inicios. Decíamos esto de los amigos que se van a juntar en la tarde para jugar, y cada quien en las mañanas te empieza a contar qué hace desde que se levanta hasta que llega esa hora, ¿no? Pongamos las 3 de la tarde, donde se junta con tus amigos. Todo lo que está sucediendo desde que se levantan. Cada quien te cuenta diferentes situaciones. Por ejemplo, no todos se levantan a la misma hora, puede que uno se levante incluso a las 3 y llegue tarde, ¿no? O uno a las 2, uno sí muy temprano porque lo despiertan o sabe levantarse temprano, es a las 7, y ahí el almuerzo, hay diferentes cosas, ¿no? Por eso estos distintos puntos de vista se pueden usar, ¿no? O está el circular, empezar una historia, avanzar y que el personaje termine donde empezó, haciendo las mismas cosas, ¿no? Pensando lo mismo y estas cosas. Después tenemos
Ya para pasar al siguiente punto, están la construcción de personajes, de lo que hablamos la clase pasada. Es algo complejo, ¿no? Yo lo expliqué, son diferentes puntos y si nos adentramos en esto que expliqué, nos debe ser más fácil desarrollar un personaje, pero también hace falta algunos consejos, ¿no? Aparte de lo que yo les digo, de algunos de los escritores importantes que ya han creado muchos cuentos, muchas historias, incluso tenemos uno que se ganó un premio Nobel, ¿no? Que es como es un premio muy importante, ¿no? En la literatura, ganarse un premio Nobel es muy importante, quiere decir que tiene un nivel excepcional en esto de la creación de historias, ¿no? De cuentos, novelas, poesía, ¿no? Así que vamos a ver, la primera es Elena Garro, no sé si ya hayan escuchado de ella, espero que sí, que es mexicana, ¿no? Ella fue una novelista, cuentista, periodista, dramaturga, y lo más importante es que es mexicana. Para nosotros como mexicanos tenemos que estar orgullosos, ¿no? De todos los que sobresalen como mexicanos, hay que estar unidos. Y ella dice que para hacer un personaje tienes que valerte de varias personas, no de una persona. Ya decíamos la vez pasada que puedes ver una persona en la calle o un conocido, un familiar, y de él quieres hacer un personaje, que sea el personaje principal de tu historia o uno secundario. A lo mejor tú quieres ser tu personaje principal y alguien más que sea el secundario, no alguien que conoces. Elena Garro nos dice, no solo selecciones a una persona y que él sea el personaje que quieres crear, selecciona varias personas. Ya, por ejemplo, a 3 tíos y de esos 3 tíos creas un personaje, varios conocidos, todos tus amigos, agarras cualidades diferentes de ellos y con ellos haces a una sola persona, un solo personaje. Esto es lo que nos quiere decir ella, hay que inspirarnos en varias personas reales para crear un personaje ficticio que sea un protagonista o secundario en nuestro cuento. También Milan Kundera, que él fue un novelista, cuentista, también un dramaturgo, ¿no? Escribía obras de teatro, ensayista, ensayos y poesía, poeta. Él es checo, de Chequia, ¿no? En Europa. Él dice que el personaje literario no es un simulacro de un ser viviente. Quiere decir que no es exactamente a como un ser vivo tiene que ser. Le decíamos que la realidad muchas veces aburre, hay que inventarnos cosas diferentes, que los personajes tengan algo que nos llame mucho la atención. Por eso él dice que no tiene que ser un simulacro, o sea, no tiene que ser exactamente igual que una persona que realmente vive. Dice, el personaje es un ser imaginario, un ego experimental. Tienes que recordar esto, él es imaginario, te lo estás inventando a partir de diferentes ideas, ¿no? Y un ego experimental, puede ser un yo, pero que lo transformas en otra persona con bases de cómo tú eres, cómo te gustaría ser, cómo no te gustaría ser, si es el malo, pero partes de ti, ¿no? Y experimentas contigo para crear otra persona o alguien más. Esto tiene que quedar muy claro, ¿no? Es algo que te imaginas. La novela o el cuento vuelve a sus comienzos. Siempre hay que repetir, ¿no? Por ejemplo, tenemos un personaje pues, que se queda mucho en el colectivo, en las personas cuando lo leen. A lo mejor ustedes, nuestros niños, ¿no? A lo mejor lo han escuchado en películas, cuentos, sale mucho. El libro es difícil que lo hayan leído porque es una lectura complicada, una novela muy larga, ¿no? Es la del Quijote, pero este personaje entrañable, ¿no? Siempre está ahí presente, todos lo usan de ejemplo, ¿no? Dice, Don Quijote es casi impensable como ser vivo, si no lo imaginamos delgadito, alto, caminando, ¿no? Incluso muchas veces es racional, ¿no? Muchas veces dice cosas que son reales, ¿no? Ya decíamos esto, que peleó contra gigantes que realmente eran molinos de viento. Pero, sin embargo, en nuestra memoria, ¿qué otro personaje es más importante, ¿no? En la literatura? Realmente, cuando pensamos en personajes importantes, es este Quijote, uno de los principales que sale. Por eso dice que la imaginación del lector completa automáticamente la del autor. Tú das una idea de un personaje y el lector, cuando está leyendo, a través de todo lo que él ha vivido, te crea otro personaje totalmente diferente, pero con base a lo que tú le estás contando. Hay que retomar más lo que dice Milan Kundera. El personaje no hay que basarnos al 100% en una persona real, una persona que tú conoces, ¿no? Hay que imaginar, hay que experimentar, hay que modificar a esta persona. Si regresamos a Elena Garro,
hay que juntar varias personas, ¿no? Para de estas crear un solo personaje, porque hay que recordar que este personaje es imaginario, pero hay que guiarnos con la verosimilitud. Si recuerdan lo que es la verosimilitud, que es una mentira que parezca real. Tú vas a contar algo que no es cierto, pero que cuando lo cuentes, la gente te crea que sí es cierto, ¿no? Eso es la verosimilitud. Por eso estos personajes no existen, pero debe creerse que pueden existir. Isaac Bashevis Singer, que es un escritor judío, él es el premio Nobel de literatura que les comenté, se lo ganó en 1978, ¿no? Él dice: es cierto que siempre tomo como modelo a alguien que conozco. Regresamos otra vez, una persona que nosotros conocemos, vamos a empezar con ella para crear un personaje en nuestra historia. Pero a veces invento un personaje con 3 personas. Una persona, 2 personas, 3, 4, pueden ser varias personas las que sean la base de este personaje de nuestro cuento o de estos varios personajes, ¿no? Porque un cuento no puede ser, no necesariamente, sí puede haber que sea un solo personaje, ¿no? Puede estar los personajes principales, que son los protagonistas de la historia, los personajes secundarios que acompañan a estos personajes principales, y luego están también los que de aparición o que de repente aparecen en la historia, no tienen mucha importancia, pero que sirven para mover los hilos, para hacer que esta historia siga continuando, ¿no? Estos tipos de personajes los veremos la siguiente clase más específicamente para aclararlo más. Tenemos estos, que es el principal, secundario, el de aparición, y hay otros, pero que nos van a servir en esta creación de historias más largas, más completas, ¿no? Bueno, dice también Bashevis Singer, que otras veces tomo a una persona que conocí en la avenida Madison. Él dice que él recorre a lo mejor mucho esta avenida Madison, pero nosotros podemos tomar cualquier avenida que conozcamos, ¿no? Alguna persona que vamos por el centro y pasa por el centro y tú la ves y si te hace interesante, esta persona la puedes tomar para un personaje, ya lo comentaba la vez pasada, y decido que encajaría bien en una historia, ¿no? Es lo que sigue diciendo. Que escoger un personaje te interesa y ya se te ocurre una historia con él, o tienes una idea de una historia y encuentras al personaje idóneo, ¿no? Una persona real a la cual sigues modificando para añadirla en esta historia. Dice: debido a eso me ha pasado que al terminar la historia olvido quién era el modelo y en quién se basó. Aún en el cuento los personajes tienen su propia vida y su propia lógica y deben actuar conforme a eso. Es lo que les comentaba, ¿no? Ya en clases pasadas lo he estado reiterando, repitiendo varias veces. Muchas veces cuando creas un personaje, con esto de que les comentaba de anotar todo lo que les gusta, si les gusta, qué color le gusta, qué número es su favorito, todas estas ideas del personaje, que lo vas construyendo poco a poco. Realmente te cuenta que estás creando una persona real, estás diciendo cómo es una persona real, así tienes que describir al personaje. Cuando ya lo tienes todo, este personaje toma vida, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y él te puede decir qué es lo que puede pasar en una historia o qué es lo que no puede pasar. Y él te dice: yo haría esto o no haría esto. Si tú quieres hacerlo o lo pones frente a una situación específica en la historia. Ya comentábamos cuando el caballero iba a salvar a la princesa y realmente ve que el que está sufriendo más es el dragón, ¿no? Y él decide mejor salvar al dragón. En esta duda es porque el personaje ya tenía un trasfondo donde él siempre rescataba al más débil y ve que ahí realmente el débil es el dragón, porque es el que tienen más prisionero, ¿no? Lo tienen con cadenas y no puede escapar. Hay que respetar estas ideas del personaje, porque muchas veces él nos dice qué hacer, pero para eso hay que construirlo perfectamente con todas sus ideas. Por eso les insisto, incluso cuál es su color favorito, cuál es su número favorito, qué canción le gusta más, qué película, todos estos detalles, ¿no? Desde lo más básico a lo más complejo, cómo son sus padres, cómo se relaciona con sus hermanos, si le agrada, qué amigos le agradan, qué amigos le desagradan, qué personas lo molestan, o cuál es su posible enemigo en la historia, todos estos detalles, ¿no? Ya por último, en estas recomendaciones de personajes, está Stephen Vincey, que él es un escritor y crítico literario de Hungría. Esto de la crítica literaria son aquellos que leen libros o cuentos y te van diciendo qué errores puede haber, qué otros errores
qué correcciones puedes realizar, de qué forma puedes escribir. Todos estos son los que han creado lo que es el inicio, desarrollo, clímax, ¿no? Que son estas formas de escribir, son ellos, ¿no? Él dice: me utilizo del mismo modo que se utiliza a sí mismo un actor. A lo mejor ya has visto esto en las clases de teatro. Le dice: todos mis personajes, ya sean hombres y mujeres, ya sean buenos o malos, están hechos de mí mismo más la observación. Esto regresamos a lo que decía Milan Kundera, ¿no? Me creo a partir de mí, cómo soy yo, y a partir de aquí me voy modificando con todo lo que observo, que puede ser mi personaje, para crear otro personaje, ¿no? Lo que hace el actor, ¿no? Que él es un personaje y se mete en el papel y empieza a actuar como él. Esto puede ser tú como, hacer tú como escritor. Tienes un personaje, te adentras tanto que te vuelves este personaje, y a partir de ser el personaje tú mismo, empiezas a contar la historia. También esto puede servirnos para contar una historia, ¿no? Por eso les decía, podemos contar algo que nos pasó a nosotros o algo que le pasó a alguien más, pero podemos usar este recurso de fingir que nosotros somos esa persona y contar la historia a base de lo que nosotros hubiésemos hecho, nos hubiese pasado, cómo nos hubiésemos sentido nosotros en esta situación, en este peligro, en este problema, en este rescatar a la princesa, en este ir con tus amigos y que te castiguen, como decía la clase pasada, en un cuento más realista, donde vas con tus amigos a hacer tarea y realmente terminas jugando y tus papás te terminan regañando porque no hiciste la tarea. A lo mejor en esa situación, ¿tú qué sentirías, no? Siendo tú un niño bueno, fingiendo ser tú un niño más malcriado, fingiendo ser tú un niño que se porta muy bien, que ya es muy estricto, uno donde los papás lo regañan mucho, donde los papás no te regañan tanto, pero tú fingiendo ser ese personaje principal. Para finalizar esto, ahora sí de la construcción de los personajes, tenemos unas preguntas que hay que hacernos. Estas nos las dice Jordi Sierra y Fabra. Son nombres muy raros, lo entiendo. Yo tampoco, por eso los tengo anotados, porque no me acuerdo de los nombres. Nos dice que cuando terminamos un personaje o una historia, tenemos que hacernos estas preguntas para ver si este personaje realmente sirve en la historia, si realmente al lector le va a interesar, o si hay algo que tenemos que narrar para que este personaje termine cautivando y gustando. Dice que la primera pregunta hay que preguntarnos ¿quién es? ¿Quién es este protagonista? Y hay que responderla, ¿no? ¿Quién es? Todo su nombre, sus gustos, todo. ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿No? ¿Qué quiere? Es una segunda pregunta. Recordemos que hablábamos de que hay en una historia, él tiene que estar interesado, ¿no? En lo que tiene que conseguir. Por eso, ¿qué es lo que él quiere? ¿Qué quiere lograr? ¿Qué quiere hacer al finalizar la historia? ¿Qué quiere ser al terminar con el malvado, al terminar el día, ¿no? ¿Qué es lo que él quiere hacer? Después, ¿por qué lo quiere? Una cosa es qué es lo que él quiere obtener y otro por qué lo quiere, ¿no? ¿Qué quiere a una princesa? ¿Por qué? Si es un caballero o un príncipe, quiere casarse con ella, encontrar el amor verdadero, este es un motivo, un porqué. Si, ¿qué quiere? Irse en la tarde con sus amigos. ¿Por qué? Para hacer tarea porque se le complica mucho en la escuela. Otro por qué. Para ir a jugar porque ya tiene muchos días encerrado. ¿Por qué? Para salir porque ya tiene una semana castigado donde no puede salir. O ahora que está la cuarentena, ¿qué quiere hacer? Platicar con sus amigos. ¿Por qué? Porque tiene mucho tiempo solo, ¿no? Y entonces, ¿qué quiere? No se puede juntar. Esta es otra problemática. Pues una videollamada, no una llamada. Pero esto es, ¿qué quiere hacer? ¿Por qué lo quiere hacer? Después, ¿cómo lo conseguirá? ¿Cómo va a lograr todo esto? Si es salir con sus amigos, pidiéndole permiso a los papás. Si es a ver una princesa, vas a tener que ir por un camino donde va a haber muchos peligros, va a haber ladrones, va a haber otros seres mitológicos, ¿no? Que se van a interponer. Por ejemplo, vas caminando y se te aparece un ogro en un puente y tienes que vencer al ogro para pasar un puente. O un acertijo, ¿no? Una adivinanza. Y luego después vas avanzando más y llegas al castillo y el castillo está rodeado de mucha agua con cocodrilos y no hay un puente. Tienes que resolver otro conflicto. ¿Cómo lo va a conseguir? ¿Cómo va a resolver esto? Esta es la otra pregunta, ¿no? El otro, ¿por qué no puede conseguirlo? Recordemos que en una historia, si un personaje logra todo al momento exacto de lo que quiere,
Yo quiero salvar a la princesa y se va. Y resuelve todo inmediatamente. Es aburrido, ¿no? Porque él sería un personaje que todo lo puede y todo lo sabe. Y realmente nosotros como personas no lo sabemos todo y no lo podemos todo. Hay que humanizarlo. Recuerden, al personaje hay que humanizarlo. Se puede equivocar. No hay que tenerle miedo a esto de la equivocación. El personaje puede equivocarse, puede tropezar en una piedra. Esto quiere decir que en un problema puede que no lo resuelva, que se tiente a rendirse de la historia, a no conseguir esto, y después vuelva a retomar el camino para así lograrlo. Pero esto de por qué no puede conseguirlo, ya puede ser diferentes cosas. Va en el camino y se le puso un ogro en medio y te le dificulta. Son los conflictos. Iba a salvar ya a la princesa y se le apareció un dragón. Por eso no puede conseguir a la princesa. Ya venció al dragón y la va a salvar y la puerta está cerrada y no se puede abrir. O, volviendo a lo realista, más realista, hablemos de las dos vertientes, ¿no? Algo, la ficción desde un punto de vista muy clásico y algo más realista desde un punto de vista de lo que nuestros niños les puede estar pasando y de lo que pueden platicar, que es pedirle permiso a los papás que quiere salir con sus amigos. ¿Por qué lo quiere? Y ya tiene mucho tiempo sin salir, o porque ya terminó todas sus tareas y está aburrido y quiere divertirse. ¿Cómo lo conseguirá? Le va a pedir permiso a sus papás. ¿Por qué no puede conseguirlo? Porque los papás están enojados, ¿no? Y no lo van a permitir porque él no hizo sus quehaceres en casa, él no limpió la casa. Estas son problemáticas, conflictos. Ahora, ¿cómo tendría que resolverlo él? Pues convenciendo a los papás de que él va a limpiarla, yendo a hacer sus quehaceres, primero la limpieza y después volver a preguntar a los papás a ver si ahora sí lo dejan. Otra pregunta es, ¿qué hace para conseguirlo? Aquí vence a un ogro, ¿no? En la ficción, resuelve una adivinanza, se escapa y hace que el dragón huya, ¿no? O libera al dragón porque realmente era un prisionero también. El dragón se va y ya él puede pasar con la princesa. O aquí vas y lavar los trastos, terminas las tareas, terminas los quehaceres, le ayudas a tu hermano menor, a tu hermano mayor y ya te dan permiso de salir. Estas dos vertientes, ¿no? Muy distintas pueden resolverse con estas preguntas. ¿Cómo le afecta todo en relación con los otros personajes? Hay que recordar que no siempre es un solo personaje que está haciendo esto, ¿no? Hay otro personaje que en el cuento de ficción del caballero con la princesa, la otra tiene que ser la princesa, el otro tiene que ser el malvado que encerró a la princesa aquí, ¿no? El que puso al dragón. Todo esto, ¿cómo le afecta en relación a los otros personajes? La princesa está encerrada y si yo no la rescato rápido, ¿qué le va a pasar? ¿Se va a aburrir? ¿Se va a dormir? Si tiene que comer ahí encerrada o qué más, ¿no? Y así que él está presionado porque quiere salvar a la princesa de una forma muy rápida. Le está afectando lo que a la princesa le pase. Aquí quieres salir porque en lo real, tus amigos quedaron de verse a las 3 y tú te estás tardando. Tienes que estar ahí a las 3 porque si no llegas a las 3, a lo mejor ellos se van a otro lugar y ya no estarías ahí, ¿no? Esto te afecta porque estás pensando en lo que tus otros compañeros van a hacer y qué es lo que tienes que hacer tú para llegar con ellos, ¿no? Esto es cómo te afectan los otros personajes, el personaje principal. Si es tu ayudante, no tienes que irlo ayudando, que vaya junto contigo. Si sales en un cuento y el personaje tiene un hermanito menor que tiene que cuidar, o el que lo tiene que seguir, tiene que estar pendiente de ese hermanito menor, ¿no? O ese sobrino, o ese ayudante, o ese amigo que va junto con él a hacer la historia. Tienen que estar los dos siempre pensando uno en el otro. Si yo hago esto, ¿qué puede pensar él? O si él hace esto, ¿cómo me afecta a mí? Esto es cómo le afecta todo en su relación a los otros personajes. Los otros personajes también son muy importantes en una historia. Ya les decía que muchas veces el lector no se interesa tanto por su personaje principal, que es a lo mejor al que a ustedes más les gustó cuando escribió, sino que el lector se encariña con otro personaje, ¿no? Y esto atrae al lector desde otro punto de vista, desde otro gusto. A él le gustó cómo actuó el compañero del personaje principal, y el personaje principal no. Por eso hay que tener varios personajes, pero ya decimos que en un cuento no puede haber muchos, a menos que lo alarguemos, y para alargarlo ya hay otras cuestiones que hay que ir pensando. Ahorita hay que platicar sobre este cuento, un cuento que es más breve, pero sí tiene que tener varios personajes. Y la última pregunta es, ¿cómo se queda al conseguirlo? Cuando ya consigue todo lo que él quiere, al final de la historia, ya el desenlace, después del clímax, después de la resolución,
de este conflicto o este clímax, de toda esta historia, que ya él tiene todo lo que quería, o ya salvó a la princesa, o ya está con sus amigos, o todo, y ya jugó, y ya está todo otra vez de regreso, a lo mejor en su casa, en su cabaña, ¿no? En donde está, ¿cómo se siente él? O cómo finaliza esta historia, ¿no? Él cómo está, ya les decíamos ahorita con los finales mixtos, que a lo mejor en cómo se queda al conseguirlo, él se siente el héroe, y resulta que hay otro problema y lo va a resolver en una futura historia, porque él se quedó sintiéndose el héroe. A lo mejor ya consiguió lo que quiso, y se va a casar, ¿no? Él se siente feliz porque ya se va a casar con el amor de su vida. Se siente feliz porque está disfrutando jugando, ¿no? Y ya con sus compañeros, sabe que va a regresar, dormir el día siguiente a la escuela, y ya está contento porque ya se desestresó, ya está libre, ¿no? ¿Cómo se queda al conseguirlo este personaje? Ya nomás las voy a leer otra vez, porque como estoy platicando, para que les quede más, se les queden más marcadas, ¿no? La primera es, ¿quién es? La segunda, ¿qué quiere? La tercera, ¿por qué lo quiere? ¿Cómo lo conseguirá? ¿Por qué no puede conseguirlo? ¿Qué hace para conseguirlo? ¿Cómo le afecta todo en relación a los otros personajes? ¿Y cómo se queda al conseguirlo? Estas son las preguntas base cuando terminamos un personaje y una historia que hay que hacernos para ver si esta historia, o más que la historia de este personaje, es factible. Quiere decir que sí sirve para contarnos esta historia y al lector lo va a atrapar, ¿no? Estos son los puntos que quería tomar la clase de hoy. Ya nomás nos quedan unos breves cuentos, ¿no? Estos cuentos salen de los libros de la SEP, del gobierno del estado, que da gratuitos. Son de la versión de 1993, la edición de 1993. Me parece que hasta el 98 estuvieron usando estos libros. Son cuentos de primer grado, tercer grado y quinto grado de primaria, y con los que estamos trabajando, ¿no? Estos libros están gratuitos en la plataforma del gobierno por si gustan acceder a ellos, junto con todos los libros que ha publicado, ¿no? Porque ellos son de uso libre y gratuito, por si quieren acceder, están ahí en la página de gobierno, o les ponen en Google libros de la SEP gratuitos y los mandan a una página de gobierno donde los pueden descargar o verlos en línea. Estos cuentos vienen de estas editoriales, ¿no? Estos libros. El primero se llama Paco el Chato. Paco el Chato vivía en un rancho. Al cumplir 6 años, Paco debía entrar a la escuela. Para eso, su papá lo llevó a la ciudad donde vivía su abuelita. Al llegar a la escuela el primer día de clases, la abuelita le dijo: a la salida me esperas en la puerta. Paco esperó un rato, después empezó a caminar y se perdió. Paco se asustó y empezó a llorar. Un policía le preguntó su nombre, su apellido y su dirección. Paco no sabía ni su apellido ni su dirección. El policía llevó a Paco a la estación de radio para que avisara que ahí estaba. La abuelita de Paco oyó el aviso y fue a buscarlo. Paco se alegró y prometió aprender su nombre completo y su dirección. Este cuento está cortito. Primero tenemos varios personajes. Tenemos al papá de Paco, que aparece para llevarlo con su abuelita. Tenemos a la abuelita de Paco, tenemos a Paco, tenemos al policía, y ya podemos ver que es la radiodifusora, ¿no? La empresa de radio donde él va. Nos deja una enseñanza que es para los más pequeños, ¿no? Que hay que aprenderse su nombre, su apellido y su dirección por si llega a pasar esto. También obedecer lo que te dice, ¿no? Si él llegó a una ciudad una ciudad que no conoce, porque él viene de un rancho, viene a una ciudad, no la conoce, sale de la escuela, le dicen que lo espere ahí a la abuelita, que ella va a ir a recogerlo, y él no hace caso. Él se va caminando, ¿no? A explorar, termina perdiéndose. Así que tiene un mensaje, si bien es cortito, es algo que realmente puede pasar, ¿no? Este es un cuento realista, porque sí puede haber un niño que viene de otro lugar, una ciudad diferente, entra a una escuela y se va a caminar y a lo mejor se pierde y ya no sabe, o a lo mejor no en la escuela, a lo mejor se sale de su casa y va a explorar qué hay alrededor de ella, o un parque cerca, o por un helado, y se pierde, y pasan estas cosas hasta resolver la historia, ¿no? Aquí encuentra un policía, que el policía le ayuda a encontrar a sus seres queridos a través de la radio, para que él diga
me llamo tal, Paco, viene de un rancho, abuelita, por favor ayúdame, ¿no? Y ya la abuelita lo escucha y va y lo rescata. Así que este cuento parece simple, pero tiene muchos elementos a los que podemos ir analizando. Siguiente cuento se llama Saltan y saltan, también es de primer grado de primaria. Dice: saltan y vuelven a saltar los 7 enanitos en el pajar. Saltan y vuelven a saltar al bosque encantado, quieren llegar. Uno se cansa y se queda atrasito, otro se enferma y se va despacito. Saltan y vuelven a saltar los 5 enanitos que quedan nomás. Otro se pierde por el camino y otro se sienta a comer pepino. Saltan y vuelven a saltar los 3 enanitos que quedan nomás. Otro se pasma y se queda dormido. Otro se tropieza y está mal herido. Saltan y vuelven a saltar. Un solo enanito al bosque va a llegar. La reina enanita lo estaba esperando y la boda en grande se está celebrando. Aquí la historia, ven, otra vez usa mucho esto de la rima, palabras que se repiten, algo para ser más cantado. Les repito que es para niños de primero de primaria, pero no solo para ellos, cualquier edad lo pueden leer, ¿no? Pero por eso tiene estas herramientas. Son 7 enanitos que van a un bosque, ¿no? Este ya es más ficcional porque habla de un bosque encantado, un bosque mágico. Los enanitos van en busca, pero les van pasando diferentes cosas, estos conflictos que no siempre puede ser muy peligroso o así. Vemos que los primeros 2, uno se cansa y ya se queda atrasito, ¿no? Descansando. Es un conflicto, él se cansó y ya no quiso seguir. Hay otro que se va enfermando, ¿no? Se enferma y pues ya no puede continuar, y se queda. Ya nomás quedan 5, ¿no? Y después le van pasando más cosas a los demás. Uno se pierde, uno se pone mejor a comer porque ya se cansó y tiene hambre y se sentó a comer y ya no va a llegar al bosque, ¿no? Otro está mal herido, ¿no? Se golpea y ya no puede seguir caminando. Así que hasta el final, que uno sí llega a este bosque encantado y ya nos dice el final. La reina enanita lo estaba esperando y la boda en grande se está celebrando. Ya nos habla nomás de una boda que se celebra y de un enanito y una reina enanita. No sabemos ya si este enanito se casó con la enanita, que era una travesía, un viaje para ver quién llegaba y se casaba con él, o si estaba otra boda, ¿no? Este es un final un poco abierto porque nos dice esto. Nos habla que hay una boda, un enanito llega y la reina los estaba esperando, pero no sabemos qué pasa más allá de la boda. Es otro cuento para primero de primaria. Estos cuentos no tienen un autor específico. En el libro no te dicen quién los escribió, nomás dicen que pertenecen a la SEP y están gratuitos, ¿no? Dice: a una cocina sucia y descuidada, la cucaracha comelona, así se titula. A una cocina sucia y descuidada, con restos de dulces y hasta carne asada, un día llegó muy burlona una cucaracha comelona, y con paso veloz saboreó un plato de arroz. Por la estufa se apresura y salta al bote de basura. ¡Qué banquete delicioso! Por aquí hay un chicloso. En la cocina sigue buscando y hasta la mesa llega volando, y se encuentra un piloncillo y un sabroso jamoncillo. La cucaracha tanto comió que una indigestión le dio, pero un té de manzanilla se recetó la muy pilla, y a la cocina regresa por un helado de fresa. Aquí tenemos ya una cucaracha, ¿no? Una situación. A lo mejor el que estaba creando la historia vio una cocina que sí estaba muy tirada. Y como sabemos, las cucarachas sí se meten en todos los lugares muy sucios, ¿no? Por eso es muy importante limpiar, ¿no? Que no solo las cucarachas, hay más animales que pueden ocasionar enfermedades y se ensucian más. Así que aquí está la cucaracha que entra a la cocina, se va encontrando mucha comida y ella empieza a comer y comer sin medirse, ¿no? Todo lo que se encuentra va comiendo. Y de repente una indigestión, le duele la panza y ya no puede, pero ella es muy inteligente y se hace un té, ¿no? Y ya se compone y no aprende la lección, va y un postre al final, que es la fresa, ¿no? Entonces nos deja, aparte de la cucaracha, que es como una personificación, ya lo decíamos antes, que era
cucaracha se comporte como humano, ¿no? Puede ser un niño que fue a la cocina y se empezó a comer todo lo que se encontró hasta que le dolió la panza, ¿no? Y eso te puede pasar si comes mucho, que te duele la panza. Si ven, este cuento también tiene un mensaje que darnos, ¿no? Y tenemos a un solo personaje, que es la cucaracha. Ven que los cuentos sí pueden tener un solo personaje, aquí lo tenemos, y un narrador que lo sabe todo, ¿no? El otro se llama En Marte. Este sí es de Ray Bradbury, es otro escritor muy importante en el mundo de la ciencia ficción, ¿no? La clase pasada les comenté que podemos crear una historia en otro planeta, ¿no? De empezar con el ambiente y di de ejemplo el planeta Marte. Pues aquí a Ray Bradbury representa esto, ¿no? Un día normal, como si fuera ciudadano, una persona que vive en Marte, pero siendo un extraterrestre, ¿no? Empieza. Había en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal. Todas las mañanas se podía ver a la señora K comiendo la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal, o limpiando la casa con puñados de polvo magnético que recogía la suciedad y luego se dispersaba en el viento cálido. Por la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio, y las parras se erguían tiesamente en los patios y en el distante, recogido pueblecito marciano, donde nadie salía a la calle, se podía ver en su cuarto al señor K, leyendo un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los cuales pasaba suavemente la mano, como quien toca un arpa. Y del libro, al contacto con los dedos, surgió un canto, una voz antigua y suave que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. Este es el breve cuento de Ray Bradbury. Ahora nos transporta a todo un mundo muy distinto, ¿no? Para que vean que un cuento breve puede decirnos mucho. Empieza a hablarnos muy común cotidianamente, como si fuera algo normal lo que nos está platicando, y nos dice, había en el planeta Marte, a orillas de un mar seco. Como sabemos, en Marte no se ha encontrado agua, no hay, pero sí hay vestigios de que hubo antes, una casa de columnas de cristal. Tenemos en Marte, donde antes había un mar pero ya está seco, hay una casa de cristal, ¿no? De cristales está ahí. Y luego tenemos a la señora acá. Ella siempre está comiendo la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal. Ya tenemos algo muy raro, ¿no? Aparte que estamos en Marte, hay un mar que está seco, y luego está una casa que está hecha con puros cristales. Ya en estos cristales, en las paredes, salen frutos, ¿no? Dorados, que la gente agarra así de la pared y se las come, ¿no? Y esto ya no es normal para nosotros, pero para ellos sí, nos está contando un día normal para ellos, pero a nosotros nos está sorprendiendo. ¿Por qué salen frutos de estas paredes, no? La explicación es que son extraterrestres, pueden ser frutas que nacen del vidrio, ¿no? Del cristal, algo que nosotros no comprendemos, pero que aquí nos está platicando que esto sucede. Después dicen que, si no está comiendo, está limpiando la casa. Y aquí aparece algo también muy interesante. Agarran un polvo magnético, ¿no? Eso que atrae los metales, y lo avienta así. Lo agarra y lo avienta. Lo empieza a aventar. Y este polvo empieza a traer todo el polvo, o sea, toda la sociedad la va limpiando. Y después es inteligente, ¿no? Y lo agarra y ¡pum!, se lleva toda la basura y nomás se limpia. Qué fácil sería para nosotros limpiar así, ¿no? Agarrar un polvo de metal y luego aventarlo y que este metal limpiara todo y luego se lo llevara. Esto ya es algo muy extraño para nosotros, pero recordemos, es un día normal para la señora acá en este mundo en Marte, ¿no? En este pueblecito, que después nos dice que es un pueblecito en Marte. Después de esto, ya dice que el mar era fósil. Esto quiere decir que, así como los fósiles de los dinosaurios, está seco, ya muy viejo, ¿no? Ya, totalmente. Y luego las parras serían tiesamente. Las parras, no sé si sepan, son estos árboles de vid, como las uvas, que les tienen que poner un palo a veces en la pared, y ya las ramas se van deteniendo de este palo o de la pared, porque si no se caen, no tienen que tener un soporte. Pues estos que están en el patio con varas, ¿no?, enterradas para enredarse,
no se están moviendo. Esto quiere decir que si no se mueven, no hay viento, ¿no? Con el viento se moverían. Dice que están inmóviles, tiesas, como si estuvieran secas, ¿no? Como si ya no tuvieran vida, porque no hay viento. Y luego nos dice ya todo esto en los patios, no en el de ella, todos los patios. Nos dice que en todos lados ya tienen estos árboles, ¿no? Estas plantas de vid o uvas, ¿no? Ya tenemos una fruta, pues, con una comida que sí conocemos, ¿no? Que ya es la uva, pero es algo normal para nosotros entre todo este mundo extraño que nos está contando. Ya dice que en este pueblecito nadie salía, y luego ya nos pone nomás al señor K. Son dos personajes, la señora K y el señor K. Este señor K está leyendo un libro de metal con jeroglíficos. No sé si sepan qué son los jeroglíficos. Los jeroglíficos se usaban en las civilizaciones antiguas para escribir, ¿no? Son dibujitos o son como dibujos plasmados en piedra que tienen un relieve, una forma que se pueden sentir con la mano o ver, y estos te van contando una historia a través de dibujos, ¿no? Así es como ellos se comunicaban en la antigüedad. Él dice que es un libro de metal, el libro es de metal, luego tiene unos jeroglíficos, no les voy a mentir, dice con relieve, ¿sí? Que se pueden sentir, él los está sintiendo, y cuando está el libro aquí y lo va tocando como si fuera un arpa con mucha delicadeza, y en vez de estar así leyendo, guiándose, él va tocando el libro, y el libro te va cantando las historias, ¿no? Esto ya es algo muy extraño para nosotros, un libro que no tenga palabras, y luego cuando lo vas tocando el libro te está cantando todo lo que está pasando, ¿no? Entonces extraño para nosotros, pero para ellos es normal. Después ya nos dice que te cuenta cuando sí había agua en este mar, cuando había insectos metálicos, ¿no? Ya no son insectos como nosotros, estos son insectos metálicos, hechos de metal, y unas arañas eléctricas. Vamos a este pedacito, por ejemplo, él se inventó todo un mundo de ciencia ficción, un mundo donde para ellos sí es verdad, es verosímil, es creíble todo lo que ellos viven. Nosotros lo podemos creer, sí se puede creer lo que nosotros leemos. ¿Por qué? Porque él nos habla de otro planeta y de otra especie, ¿no? Unos extraterrestres que viven de otra forma, tienen animales diferentes, tienen plantas diferentes que nosotros no conocemos. Por eso esto se puede creer, ¿no? Así que un cuento breve nos puede platicar todos sobre un mundo muy distinto, ¿no? Y aquí también hay dos personajes, los cuales sí hacen acciones pero no hablan, porque el narrador nos está contando todo. Este cuento está interesante por si quieren hacer algo de ciencia ficción de otro mundo, ¿no? Contarnos algo que pasa todos los días, pero en este mundo distinto, porque ya eso sería impactante para nosotros que no conocemos, ¿no? O un sueño que tengan de algo que sea muy diferente, ¿no? Otro mundo, cosas que harían normalmente ahí, si las hacemos aquí, que serían muy extrañas, ¿no? Eso se puede contar. No sé cómo vaya de tiempo, si me dé chance de otro cuento. ¿Sí? Muy bien. Tengo ya otros dos cuentos. Uno es de Oscar Wilde. Él también fue un cuentista muy importante, aunque se le reconoce ya por otras cosas también. Luego poesía y luego también obras de teatro. Y él hizo varias cosas, ¿no? Este cuento se llama El narrador. Oscar Wilde dice: había una vez un hombre a quien todos querían porque contaba historias muy bonitas. Diariamente salía por la mañana de su aldea, y cuando volvía al atardecer, los trabajadores, cansados de trabajar todo el día, se agrupaban junto a él y le decían: ¡anda, cuéntanos lo que has visto hoy! Y él contestaba: he visto en el bosque a un fauno. Entonces ya sepan que es un fauno. Un fauno son estas criaturas mitológicas que son como una persona y tienen pies de un macho cabrío, no de una cabra. En la película de Narnia aparece, ¿no?, esta representación del fauno, que es el que les ayuda cuando la niña entra, para que tengan una idea de lo que es un fauno. Dice: he visto en el bosque a un fauno que tocaba la flauta, y a su alrededor a muchos enanitos con sus gorras de colores, bailando alegremente. ¿Qué otra cosa viste?, le preguntaban los hombres, que no se cansaban de escucharlo. Cuando llegué a la orilla del mar, ¿a que no se imaginan que vi? No podemos imaginar nada. Dinos lo que pasó a la orilla del mar. Pues vi a 3 sirenas. Sí, señores, a 3 sirenas que con un peine de oro
peinaban sus cabellos verdes. Y los hombres lo amaban porque les contaba hermosas historias. Una mañana salió de su aldea como todas las mañanas, pero cuando llegó a la orilla del mar, vio a 3 sirenas que al borde de las olas peinaban sus cabellos verdes con sus peines de oro. Y cuando llegó al bosque, vio a un fauno que tocaba la flauta mientras que los enanitos bailaban a su alrededor. Esta tarde, al volver a su aldea, los trabajadores le dijeron como de costumbre: «Anda, cuéntanos lo que has visto hoy». Y él contestó: «Hoy no he visto nada». Ahora sí, este cuento hay que analizarlo un poquito, ¿no? El narrador nos cuenta la historia de un narrador de historias de una aldea que todos los días sale y va al mar, va al bosque, y cuando regresa le cuenta a todos los que viven ahí fantásticas historias, ¿no? En este caso les contó sobre 3 sirenas que tienen el cabello verde y se están peinando, y luego un fauno que está tocando la flauta y enanitos que brincan alrededor. Son historias fantásticas, ¿no? Seres fantásticos, y él se los está inventando, ¿no? Él va y no encuentra nada, pero cuando vuelve nos está contando estas historias. ¿Cómo se puede saber esto? Ahorita lo vemos, ¿no? Después él llega y todos los días inventa cosas diferentes, está contando. Él es un narrador, un contador de historias, lo que ustedes como escritores van a hacer, ¿no? Contando historias que son imaginadas. Pero después él un día también sale, ¿no? Y va al mar y ahora sí ve, ¿no? Dice aquí que ahora sí ve una sirena. En los otros casos nomás nos decía que salía y regresaba y contaba historias. Ahora sale y veo 3 sirenas que se están peinando sus cabellos verdes. Y luego se va, ¿no? A lo mejor asustado, ¿no? Al pueblo. Y en el bosque se encuentra un elfo con unos duendes. Y regresa, ¿no? Ya así sorprendido porque él nunca había visto nada. Y ve lo que él está contando. Ahora le dicen: «Cuéntanos, ¿qué has visto hoy?». Y él nomás responde: «Hoy no he visto nada», ¿no? Porque se quedó impresionado. Él contaba historias fantásticas, cosas que no eran reales. Y llegó el momento que vio algo fantástico real y ya no pudo contarlo, ¿no? Aquí están las dos perspectivas de un narrador, cuando el que nos cuenta cosas que se inventa totalmente, inventadas, y el que nos puede contar algo que realmente vio, pero él no nos pudo contar porque lo que vio era algo fantástico que según él no existía y se inventaba, ¿no? Aquí está el rompimiento y esta importancia, ¿no? Del título, que es el narrador, que nos cuenta historias reales, historias inventadas. Para ver esta contraparte, vamos a leer de este libro que les comenté la vez pasada, el video anterior, la clase pasada, que es Andy Watson, contador de historias, por Marcial Fernández. Él empieza con el cuento que da título al libro, se llama Andy Watson, contador de historias. Aquí tenemos otro señor que cuenta historias, pero este es muy diferente, ¿no? Vamos a ver. Se castigaba con severidad a todo aquel que escribiera una mala historia. Andy Watson supo de este ajusticiamiento luego de publicar su primera novela, misma que era aburridísima. Los soldados del emperador simplemente le cortaron las manos. Los revisteros de moda reseñaron el hecho. Dijeron que Watson sería siempre de permitírsele seguir escribiendo un mal escritor y se olvidaron de su nombre. Andy Watson, sin embargo, aprendió a escribir con los pies y publicó otro libro. La ley en esta ocasión de nueva cuenta fue implacable, le cortaron los pies para que no escribiera. Watson ya no publicaría más obras, en cambio, gustó de contar cuentos, invariablemente malos, ¿no? En el ágora del pueblo. Todos los que por casualidad lo oían, temerosos de perder las orejas por escuchar estas malas historias, según el más reciente decreto, le arrancaron la lengua. Ya no podía contar historias. Hoy lo único que hace es tomar el sol en una buena banca del parque y quien lo mira piensa inevitablemente en una buena historia. El otro contaba historias muy buenas y Andy Watson, historias muy malas, pero que al final él se convirtió en una historia muy importante, impactante que puede contar, ¿no? Aquí está la importancia. Al final el pueblo también es el que le dice: ¿sabes qué? Ya no cuentes historias porque las malas historias aburren, hay que contar buenas historias.
El último cuento, ya para terminar, se llama El diario a diario, de Julio Cortázar. Aquí es para ver otra reseña, ¿no? Otra forma de experimentar y de lo que podemos escribir. Otro tema muy importante del que podemos tomar parte y es algo que representa día con día, ¿no? Aquí el diario es un periódico, ¿no? Por si no lo sabían, por eso es el diario a diario, un periódico día con día, ¿no? Un señor toma un tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo, pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco en la plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierten otra vez en un diario. Hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario. Hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego lo lleva a su casa y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios después de estas excitantes metamorfosis. Aquí la metamorfosis es el cambio, ¿no? Nos habla de un diario o un periódico que lo compra un señor y es un periódico, ¿no? Lo lees, encuentras las noticias nuevas, relevantes, ¿no? De crímenes, deportes, cultura, todo esto. Y el señor se lo lleva en el tren o en el tranvía y luego después lo guarda en el brazo. Cuando baja, se vuelve un montón de hojas impresas, ya no es un periódico, ¿no? Porque ya no lo va a leer nadie, ya nomás son hojas que están impresas y lo deja en una banca. Después otra vez se vuelve en un periódico, toma la importancia porque alguien lo ve y lo va a leer otra vez, ¿no? Aquí es donde el periódico toma su importancia. Esta información que contiene la va a compartir con alguien más. Y después se vuelve a otro montón de hojas porque ya nadie lo está pelando, lo dejan abandonado, ya no es un periódico de noticias relevantes porque nadie lo está leyendo. Y así otra vez, ¿no? Lo toma otra persona, lo lee y lo deja de leer y lo deja abandonado, hasta que al final lo agarra una señora, lo lee y se lo lleva. Aquí dice que lo usa para empaquetar acelgas, pero nosotros, ¿para qué usamos los periódicos comúnmente cuando ya son muy viejitos? Lo usamos para limpiar los vidrios del carro, de la casa, ¿no? Para secarlos, lo usamos para envolver regalos, lo usamos incluso para hacer donde va a orinar el gato, el perrito, ¿no? Para su baño ahí. Así que el periódico se convierte en un periódico y luego en un montón de hojas porque nadie lo lee y luego otra vez. Es algo que hacemos comúnmente, ¿no? Por ejemplo, también un libro es solo un montón de hojas impresas hasta que alguien lo agarra y lo abre, ¿no? O sea, muchos escritores dicen que lo abres y se abre todo un mundo mágico, ¿no? Porque lo estás leyendo y le das importancia a estas cosas, es cuando lo dejas ahí, ¿no? Ahí está la esencia, por ejemplo, de estas películas de Toy Story, ¿no? Para representar más esta idea de que son juguetes con los que tú estás jugando y cuando tú te vas, ¿no? A la persona real, estos juguetes ya no son juguetes, ahora son seres vivos, ¿no? Cuentan otra historia, esta transformación de los juguetes en ser juguetes a ser juguetes con vida. Aquí el periódico, a no ser un periódico, a no tener importancia y otra vez tenerla, estos cambios de las cosas, o un libro que solo es un libro más, o es un libro, tu libro favorito, o un libro de una historia de acción, o un libro de una historia de fantasía, pero para eso hay que tomarlo y leerlo y darle nosotros la importancia. Estos son varios cuentos, varias temáticas, ¿no? Que podemos nosotros retomar. Tenemos de estar cambiando una cosa que tiene un sentido. Tenemos también el que fue del narrador, contar una historia que no es real o contar una historia que sí es real, que muchas veces, como le pasó al narrador, cuando sí vio algo, no lo pudo contar, ¿no? Eso nos suele pasar cuando es algo real. Después está el de Saltan y Saltan, ¿no? Que son enanitos que van hacia una boda. Tenemos esta historia también, un mundo más fantástico, de unos duendes que están jugando y van a un lugar serio, ¿no? Que es una boda. Después leímos el de la cucaracha comelona, una cocina que está muy sucia, le pueden haber muchos insectos. Si a alguien se le ocurrió contar la historia de una cucaracha, que pudo haber sido otro animal o incluso pudo haber sido una persona que fue y comió mucho, comió tanto de muchas cosas que se enfermó, ¿no?
este es otro cuento, algo que sí puede pasar también, pero aquí lo vuelves fantasía cuando es un animal o otro ser extraño, ¿no? Tenemos el de En Marte de Ray Bradbury, que nos cuenta una vida en otro planeta, ¿no? Algo muy diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. Y por último también al principio leí el de Paco el Chato, ¿no? Un niño que va a un lugar que no conoce y se pierde, que es algo que sí puede pasar. Esto es más con el cuento realista, y lo que les encargué la clase pasada. Con estos cuentos, estas ideas y lo que hemos visto, la tarea va a ser leer un cuento. Ustedes seleccionan el cuento que quieren leer. Ya les dije que ya les comenté que hay varios acervos, ¿no? Está Ciudad Seba, es un acervo, está la UNAM, o está la Biblioteca Cervantes, o nos pueden mandar un mensajito y yo les comparto varios cuentos que hay, o estas páginas de la SEP para que encuentren un cuento. Van a buscar un cuento. En este cuento van a identificar las siguientes cosas: qué personajes aparecen, van a anotar cuáles son los personajes que aparecen, cuál es el inicio, cuál es el desarrollo, cuál es el clímax, cuál es la resolución y el final. Estos puntos, si están todos, si no están todos, y recuerden que a veces el conflicto no se resuelve, o si empieza en medio, si empieza desde el principio, ¿no? Estas cosas vamos a identificarlas en el cuento: el personaje, los tiempos, inicio, desarrollo, clímax, resolución y desenlace. Y también vamos a ver si tiene lo que llamamos el flashback, que es un recuerdo, regresar a algo que pasó anteriormente. La forma del narrador, ¿cuál es el narrador? Estas cosas son las que vamos a analizar en este cuento. La repito, son los personajes, son la estructura temporal, ¿no? Básica ¿sí? de la historia. Personajes, estructura temporal básica, inicio, desarrollo, clímax, resolución y desenlace. Después de esto van a ser el tipo de narrador, y si tiene algún flashback, ¿no? Regresar al pasado. Estas son las cosas que vamos a hacer. Ustedes seleccionan el cuento y esa es la tarea. Nos vemos a la siguiente. Ya les decía aquí con los tipos de personaje y otras cosas que nos van a seguir ayudando como herramientas para leer un cuento bien y hacer un cuento muy bien, ¿no? Muchas gracias por estar presentes en esta clase. Les recordamos que hay que cuidarnos mucho, y más en esta temporada de contingencia. Todavía estamos en este problema. Hay que apoyarnos, hay que ayudarnos mutuamente para disminuir esta curva, ¿no? Hay que estar conscientes del problema y ayudarnos mutuamente. Recuerden que la solidaridad y estos valores nos ayudan mucho. Cuídense, muchas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión y que la pasen muy bien. Buena tarde y sigan disfrutando de las diferentes clases que aquí en Instituto Valid les ofrecemos, ¿no? Muchas gracias. Y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine, y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Valid AC. Muy bien. Instituto Valid AC es una asociación civil sin fines de lucro de Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Nosotros, apoyados por el DIF Estatal Chihuahua, tenemos el programa Creativamente, que tiene como objetivo fomentar el arte y la cultura en niñas, niños y adolescentes, potenciando principalmente el desarrollo integral de sus habilidades cognitivas, creativas y de imaginación. Lo hacemos a través de diversos talleres artísticos, como son el teatro, la danza, las artes plásticas, la literatura, el cine, y además contamos con asesoría psicológica. Vamos a realizar transmisiones a través de YouTube y Facebook. Además, puedes consultar nuestros videos en diversas redes sociales. Búscanos como Instituto Valid AC.